Vamos a ver ahora, en la clase 7, la ecuación de la recta en forma general o implícita. Vamos a resolver un primer ejemplo. Dada la ecuación paramétrica de la recta T, obtener la ecuación general o implícita. Para ello, tenemos la ecuación paramétrica de una recta cuyos datos son los siguientes. Conocemos el punto de paso de la recta, o sea, el punto P0 de coordenadas 1, menos 2. Y conocemos las componentes de un vector paralelo a la recta, cuyas componentes son 2 y 3. A ese vector le llamamos U. Tenemos que encontrar la ecuación implícita o general. Para ello necesitamos el vector normal, o sea, perpendicular a la recta. Necesitaríamos conocer las componentes. Vimos en el video anterior que dado un vector, podemos obtener las componentes cambiando las componentes del vector dado U, transponiéndola y cambiándole el signo a una de ellas. O sea, si el vector U tiene componentes 2, 3, un vector normal AU tendrá componentes, por ejemplo, menos 3, 2. Donde ese menos 3 será el coeficiente que acompañará a la x de la ecuación implícita y el 2 el coeficiente que llamamos b y que acompaña a la y en la ecuación implícita. Por lo tanto, podríamos escribir ya una primera aproximación de esa ecuación de la recta t que estamos buscando en forma implícita y será menos 3x más 2y más c, pero no estamos conociendo este término independiente. Para ello nos vamos a valer del punto de paso, porque sabemos que ese punto P0 pertenece a esta recta T. Por lo tanto, si pertenece a la recta, debe verificar su ecuación. Entonces, reemplazamos en la ecuación de la recta T las coordenadas x e y del punto de paso. La coordenada x del punto de paso es 1 y la coordenada y del punto de paso, o sea, la ordenada, es menos 2. Por lo tanto, efectuando los cálculos, nos queda menos 3 por 1, menos 3, más 2 por menos 2, menos 4, más c, de donde nos queda que c, despejando, va a ser igual a 7. Volvemos nuevamente a la ecuación de la recta en forma implícita, la expresión 1, y reemplazamos este valor de c por el que obtuvimos recientemente. Por lo tanto, la ecuación que estábamos buscando será menos 3x más 2y más 7 igual a 0. Otra forma de obtenerla, la ecuación implícita a partir de la paramétrica, es la siguiente, que no siempre se puede utilizar y ahora vamos a ver por qué. Teníamos esta ecuación paramétrica. ¿Qué hacemos? Despejamos de la primera ecuación el parámetro alfa. Por lo tanto, alfa va a ser igual a este 1 que está sumando en el segundo miembro de la igualdad, lo pasamos restando, y el 2 que está multiplicando, dividiendo. Hacemos lo propio con la segunda ecuación. El 2 que está restando en el segundo miembro de la igualdad pasará sumando al primero y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Obviamente el parámetro es el mismo tanto para x como para y. En un punto de la recta el valor del parámetro es el mismo para las dos coordenadas. Por lo tanto, si los primeros miembros son iguales, los segundos deben ser iguales. Es decir, si alfa es igual a alfa, x menos 1 sobre 2 debe ser igual a y más 2 sobre 3. De donde, operando algebraicamente, nos queda
este 3 que está en el segundo miembro de la igualdad dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos queda 3 por x menos 1, y este 2 que está en el primer miembro de la igualdad dividiendo, lo pasamos multiplicando al segundo miembro de la igualdad. Y ahora, resolviendo esa operación y aplicando propiedad distributiva, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3, 2 por y, 2y, 2 por 2, 4. Y ahora agrupamos en un mismo miembro de la igualdad y nos queda 3x menos 3, 2y que estaba en el segundo miembro de la igualdad sumando pasa restando, el 4 que estaba sumando pasa restando y nos queda igualado a 0. De donde la ecuación de la recta nos da 3x menos 2y menos 7 igual a 0. Esta ecuación, si miramos la que habíamos obtenido anteriormente, nos había dado menos 3x más 2y más 7. Pero bueno, si multiplicamos por menos 1 a ambos miembros de la igualdad, volvemos a tener la misma ecuación. O sea, no hay diferencia entre la primera ecuación y la segunda. Exactamente representan a la misma recta. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Hallar la ecuación general o implícita de una recta S que pasa por el punto A de coordenadas menos 2, 1 y es paralela a la recta delta menos 3x más 5y menos 4 igual a 0, cuyo vector normal, recuerden que en la ecuación implícita el valor coeficiente que acompaña a la x y el coeficiente que acompaña a la y nos están dando las componentes de un vector perpendicular a dicha recta. Es decir, tenemos la recta delta con las componentes de este vector normal. Tenemos que buscar una recta paralela a esa delta, o sea, la recta S, que pase por el punto A y bueno, que tendrá un vector normal N2, que obviamente ese vector normal va a ser paralelo a N1 porque las rectas delta y S son paralelos. Por lo tanto, podríamos considerar como vector normal de la recta S al vector N1. Entonces, como S es paralela a delta, resulta entonces que el vector N1 es paralelo al N2. Y entonces podríamos utilizar este N1 que ya conocemos como vector para poder normal a la recta para poder escribir su ecuación. Entonces, la ecuación de la recta S será menos 3x más 5y más c. Recuerda que como las rectas son paralelas, estas componentes las pudimos obtener de la ecuación implícita. Este es el valor de la primera componente del vector normal y esta es la segunda componente del vector normal. Pero nos está faltando calcular el término independiente. Pero tenemos como dato que esta recta S pasa por el punto A. Por lo tanto, si este punto pertenece a esta recta, debe verificar su ecuación. Entonces, si verifica su ecuación, reemplazamos en la ecuación de S las coordenadas del punto A. O sea, en X menos 2 y en Y 1. Realizando la operatoria, nos queda menos 3 por menos 2, 6, 5 por 1, 5, por lo tanto C vale menos 11, despejando menos 11. Y ahora volvemos a la ecuación de la recta S y reemplazamos el valor de C que calculamos. Por lo tanto, esta recta S tiene ecuación menos 3x más 5y menos 11. Algo que podemos observar ya entre estas dos ecuaciones, fíjense que al tener dos rectas paralelas en forma implícita, los coeficientes de x y de y son iguales o proporcionales, pero difieren en el término independiente. O sea que cuando yo tenga la ecuación de una recta y me pidan que escriba la ecuación de una recta paralela, tomaré los mismos coeficientes en x y en y variaré el término independiente.
Ahora en el ítem B tenemos que escribir la ecuación de una recta T que pase por el punto B de coordenadas 3 menos 1, pero tiene que ser perpendicular a esta recta delta. O sea, que tenemos la recta delta y los datos que tenemos de esta ecuación son las componentes del vector normal. Nosotros tenemos que obtener la ecuación de una recta perpendicular y en forma implícita o general, de la cual entonces vamos a necesitar un vector normal. Es decir, nosotros conocemos de esta ecuación el vector normal, que tiene componentes menos 3 y 5. Necesitamos un vector perpendicular. ¿Cómo obteníamos un vector perpendicular o el vector n2? Invertíamos las componentes y les cambiábamos el signo a una de ellas. ¿Por qué? Porque después cuando hacíamos el producto escalar, si los vectores eran perpendiculares, el producto escalar no tenía que dar 0. Eso ya lo vimos en el video anterior, por eso no lo verificamos aquí. Por lo tanto, ahora, conocido las componentes del vector normal n2, puedo escribir la ecuación de la recta t. O sea, será menos 5x menos 3y más c. Y nuevamente, ¿cómo calculo ese término independiente? Sabemos que esta recta t pasa por un punto B, por lo tanto ese punto debe verificar la ecuación. Entonces tomamos nuevamente la ecuación y reemplazamos en ella las coordenadas del punto de paso, x3 e y menos 1. Realizando la operatoria nos queda menos 5 por 3 menos 15, menos 3 por menos 1, 3, de donde c sacamos el valor, aquí nos da menos 12 más c igual a 0, de donde c vale 12. Volviendo a la expresión anterior de la recta, tenemos entonces que la ecuación de la recta t será menos 5x menos 3y más c, que vale 12, igual a 0. El ejercicio 3 nos pide hallar la ecuación general o implícita de una recta R que pasa por el punto menos 1, 3 y es paralela al eje Y. Es decir, tenemos una recta que pasa por el punto menos 1, 3, el punto P, y es paralela al eje Y. Por lo tanto, el vector normal será paralelo al eje X. Y entonces podemos considerar como vector normal al eje Y al versor Y, que está contenido en el eje X y cuyas componentes son 1 y 0. Entonces vamos a escribir la ecuación de la recta R, para el cual necesitábamos un vector normal. Ese vector normal ahora será ¿quién? Y. Entonces, escribimos la ecuación 1x más 0y más c. Nuevamente nos está faltando el término independiente. Para poder calcularlo, sabíamos que si este punto P pertenece a la recta, debe verificar su ecuación. Entonces, tenemos que el punto P tiene coordenadas menos 1, 3. Lo reemplazamos en la ecuación de la recta que escribimos anteriormente y nos queda 1 por x, pero la abscisa del punto es menos 1. 0 por y, pero la ordenada del punto es 3, más c. Realizando la operatoria que está indicada allí, nos queda menos 1 por 1 menos 1, 0 por 3, 0, más c. Por lo tanto, de acá podemos obtener que c vale 1. Cuando reemplazamos ese valor en la expresión anterior de la recta nos queda 1x más c, que vale 1, igual a 0. Ahora tenemos que graficar esta recta delta, cuya ecuación
es menos 2x más y menos 4 igual a 0. Como la recta queda definida por dos puntos, para poder graficarlo lo que vamos a hacer es darles valores a x y obtener los valores de y. Cualquier valor que le demos a x es suficiente para poder obtener el valor de y, porque la y quedará en forma dependiente de los valores que le vayamos dando a x. Para eso nos armamos una tablita y entonces le damos, por ejemplo, siempre el más sencillo, el valor 0. Despejando y de esta ecuación, fíjense que si despejamos y, 2x que está restando pasa sumando y el 4 que está restando también pasa sumando. Por lo tanto, si la x vale 0, reemplazando 2 por 0, 0, más 4, 4. Si la x vale menos 1, 2 por menos 1 menos 2, más 4, 2. Ya tenemos dos pares de puntos. El punto de coordenadas 0, 4 y el punto de coordenadas menos 1, 2. Con esos dos puntos podemos graficar perfectamente a la recta. Y entonces, veamos. Aquí tenemos entonces la recta. Tenemos los dos puntos, el punto de coordenadas 0 para x, 4 para y menos 1x, 2y. El punto que aquí está dibujado como A y B. Por esos dos puntos hacemos pasar la recta y ahí tenemos graficada la recta delta, cuya ecuación es menos 2x más y menos 4 igual a 0.